son tus obras y maravillas, grandes son. Grandes son tus obras y maravillas, grandes son. Ellos cantan de Moshe el canto, siervo de Yahweh, y la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh el Shaddai. Verdaderos son tus caminos, Rey de los justos, ¿quién no te temerá? Shaddai, verdaderos son tus caminos, Rey de los justos, ¿quién no te temerá? Aleluya, mis hermanos, aleluya, aleluya, mis hermanos. Oramos para esta cuarta aliyá. Barú atayahue Eloheinu melech olam, acher que de Shanum esbotabe sibanu la asobe de vire Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha apartado con tus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en la palabra de tu Torah. Barú atayahue Eloheinu melech olam, acher natan lanu Mesías Yahshua. Eridot Shel Habri Harashat, Barú atayahue Noten Habri Harashat. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, quien ha dado a nuestro Mesías Yahshua y las palabras del pacto renovado. Bendito eres Yahweh, dador del pacto renovado. En esta cuarta aliyá de Números capítulo 16, versículo 44 al 50 de la Parashá Coré, y vamos a Números capítulo 16, versículo 44, que dice: y Yahweh habló a Moisés diciendo, la continuidad, aleluya, la continuidad de la revelación.
Valledebar Adonai. Valledebar Adonai. Y Yahweh habló. Confirma la línea de comunicación abierta con su siervo. Una reafirmación a la autoridad de Moisés después del desafío. Un patrón divino. El juicio siempre va precedido de una advertencia. Mientras el pueblo murmuraba en el versículo 41, Yahweh hablaba. Los rebeldes cuestionaron en el versículo 3, pero Yahweh responde claramente. Hay una preparación para una nueva intervención. Y este discurso presenta un orden de separación, instrucciones para evitar la plaga, una confirmación final de sacerdocio que hay en el capítulo 17, una doctrina de la revelación progresiva. En Amós capítulo 3 versículo 7, Yahweh nuestro Elohim no hará nada sin revelar su secreto. Hebreos 1:1, Yahweh habiendo hablado en el pasado. Yahweh hablando después del becerro de oro en Éxodo 33:1 y Yahshua instruyendo después de la traición en Juan 13 versículo 21 al 30. Los sabios dicen que el discurso divino válido a Moisés precisamente cuando su liderazgo estaba siendo cuestionado. En Números capítulo 16 versículo 45 dice: levántese de en medio de esta congregación para que los consuma en su momento. Entonces cayeron sobre su rostro. Va a Shalem Kragá, los consumiré en un momento. Indica una invendación del juicio divino, una totalidad de la destrucción propuesta, un contraste con los juicios graduales previos. Valliplu al Penehimen, se arrojaron sobre sus caras, muestra un patrón de mediación, ¿verdad? Una humildad radical ante la ira divina y amor por el pueblo a pesar de su rebeldía. El orden de separación, levántate de en medio, ofrece oportunidad para intercesión, protección a los mediadores y descendimiento entre los justos y los rebeldes. Por eso, en la intercesión, en Ezequiel capítulo 22:30 dice: busqué entre ellos un hombre que se interpusiera en la brecha. En Primera de Juan capítulo 2:1, Yahshua como nuestro abogado. Abraham intercediendo por Sodoma en Génesis 18, versículo 23 al 33, y Yahshua orando por sus verdugos en Lucas 23, 34. La postración demostró que preferían morir con el pueblo que verlo destruido. En Números capítulo 16, versículo 46 dice: y Moisés dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en el fuego del altar, y pon sobre el incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ello, porque ha salido gran ira de la presencia de Yahweh, y la mortandad ha comenzado. Vejolesh Mejerá, ve rápido, enfatiza a una emergencia espiritual. La plaga ya ha comenzado. Está la necesidad de la mediación inmediata. Hay una eficacia de ritual divinamente ordenado. El fuego legítimo, Meal Hamizbeash, del altar, no fuego extraño. Incienso sagrado, símbolo de oración aceptable, como está en el Salmo 141, versículo 2. Incensario autorizado, instrumento del verdadero sacerdocio. Yo soy el Elohim, Asher An-Nagev. La plaga ya ha comenzado, un juicio en curso, posibilidad de intrusión sobre la naturaleza contagiosa del pecado. Levíticos 16:1 dice: el incienso que cubre el propiciatorio. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Aarón en Yom Kippur, Levíticos 16, y David construyó un altar para detener la plaga en 2 de Samuel 24:25. Los sabios dicen que Aarón actuó
como un hombre que corre a apagar un incendio. Números 16:47 dice, y tomó a Aarón, como Moisés le había dicho, y corrió en medio de la congregación. Y aquí la plaga había comenzado entre el pueblo, y puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Vayikash Vayaraz tomó y corrió. Muestra sumisión a la autoridad espiritual, aceptando la orden de Moisés. Urgencia compasiva para salvar vida. Coraje al entrar en la zona de la plaga. El escenario del juicio activo. Hashel Hanagef Baham. La plaga había comenzado. Confirma la realidad del pecado colectivo, la progresión rápida del juicio divino y la necesidad crítica de intervención. Hay un mecanismo de expansión. Mira, si vamos a ver, Vayeshaper al-Aham hizo expiación por el pueblo, que implica la mediación sacerdotal legítimo, símbolo de oración, incienso y sangre invisible. El fuego salía del altar de los sacrificios. Si nosotros vamos a ver en Hebreos capítulo 7, versículo 25, Yahshua puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Yahweh. Santiago capítulo 5, versículo 16, es la oración del justo, es poderosa y eficaz. Moisés deteniendo la plaga en Éxodo 32, versículo 30 y 35. Fines deteniendo la plaga en Números 25, versículos 7 y 8. El Midrash Tanchumun dice que Aarón corrió como un médico a la cama de un moribundo. En Números capítulo 16, versículo 48, dice, y Aarón se puso entre los muertos y los vivos, y la plaga cesó. Esta explicación teológica, la posición de la mediación, vaya Amón bien, se interpuso entre, representa el puente de sacrificio entre la santidad y el pecado. Una tipología de Yahshua en 1 de Timoteo 2:5, una intercesión activa, no pasivo. Hameituin Ubein Hashayim, los muertos y los vivos, muestra una exactitud de la justicia divina, una gracia en la ejecución del juicio, una autoridad sacerdotal para demarcar límites. Eficacias de expiación. Vatehazar Hamafgefan, la plaga ha cesado. Demuestra el poder de la intercesión divinamente ordenada. Respuesta inmediata a la obediencia sacerdotal y misericordia triunfante sobre el juicio. Números capítulo 16, versículo 49, y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,600, sin los que murieron a causa de Coré. Oiga bien, y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin los que murieron a causa de Coré. La precisión numérica de 14,700 muestra una exactitud de la justicia divina, un registro histórico fiel, una distinción entre juicios distintos, plaga versus abismo. Por causa de Coré, la muerte sobrenatural en el abismo. Por la plaga, muerte por juicio divino directo. Un total combinado de 14,700 más 250. Números redondos más 700. Felicitó la memoria para la generación futura. Aleluya. El cierre del capítulo, el memorial, permanece, pero el pueblo continúa murmurando. ¿Sabe? El memorial permanece en el versículo 38 al 40, pero el pueblo continúa murmurando en capítulo 17, versículo 1 al 5. Aleluya. En esta cuarta aliyá de Números capítulo 16, versículo 44 al 50, si volvemos a Números capítulo 16, versículo 46,
donde dice: Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon el fuego en el altar, echa incienso en él y tráelo entonces pronto la congregación y haz expiación por ello, para que la ira haya salido de parte de Yahweh y la plaga ha comenzado. Mis hermanos, esto nos enseña que la única manera de parar la plaga fue que el máximo representante del pueblo estuviera dispuesto a dar su vida en lugar del pueblo. La plaga de este pasaje no fue por Coraj y su rebelión. Ahora se enfrentarían a las consecuencias que traía la dureza de sus corazones. De cualquier manera, si entendemos que durante 40 años ellos permanecían en el desierto a causa del mal informe de los espías, este era solo un evento más que producía el descenso de la población y por ende la confirmación de la muerte de todos aquellos que salieron de Misraim, como dice Yahweh en Números capítulo 14, versículo 21 y 23. No obstante, tan cierto como yo vivo y la gloria de Yahweh llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así provocaron ya 10 veces y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Estamos hablando de un pueblo que ya estaba sentenciado desde el momento en que tomó la actitud por el informe de los espías. El Eterno solo estaba confrontando cada evento trágico por la actitud de sus corazones. Él estaba aplicando juicio a través de esta plaga. El sumo sacerdote Aarón, figura de Yahshua HaMashiach, tomó fuego del altar, símbolo de la entrega total del incienso, símbolo de la intercesión, y corrió al pueblo donde estaba la plaga, arriesgando así su vida. Parece que la plaga empezó en los bordes del campamento, entre los que estaban más lejos del Eterno, y cuando Aarón se enfrenta con la muerte, cesa la plaga. Un permisito. Aleluya. En Números capítulo 16, versículo 48, y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Si no se hubiese detenido la plaga, Aarón hubiera muerto. Esto nos enseña que él estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. El ángel destructor no pudo seguir matando porque Aarón estaba allí impidiéndoselo. De una manera similar, Yahshua HaMashiach dio su vida como un sacrificio en el altar y como un incienso para que la plaga sobre Israel y las naciones se detuviera. Por medio de su sacrificio estamos vivos todos aquí hoy. Y la palabra usada como plaga en hebreo es Negev, del Strong 5063, que significa en primera instancia contagiar una enfermedad, mortandad, plagar o tropezar. Lo que nos enseña que esta plaga fue una enfermedad, y como la murmuración y el chisme son contagiosos, asimismo esta enfermedad que azotó al pueblo rebelde era contagiosa, la cual provocó la muerte de mucha gente. El acto de Aarón de haber separado en la línea entre los vivos y los muertos tiene dos implicaciones. La murmuración emanaba un olor desagradable ante Yahweh, mientras que el incienso emanaba un olor fragante agradable. Fue precisamente este olor de fragante que la ofrenda presentada que tuvo la plaga, tal como lo expresa Rav Shaul en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15 al 16, porque para el Elohim somos olor fragante del Mesías, en los que se salvan y en los que se pierden. A los unos olor de muerte para muerte, mientras que los otros olor de vida para vida, y para las cosas a quien son suficientes. La intercesión por la vida del pueblo, de la misma manera que Yahshua es el mediador, así como Rav Shaul en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim, un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua, el Mesías, hombre. Números 16:49, y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coraj. 14.700 fueron las personas matadas por un solo ángel en un instante. De esto aprendemos cuánto es el poder que tiene un solo ángel. Al hacer el cálculo aproximado, llegamos a la conclusión que el ángel podía haber matado entre 25 y 40 personas por segundo. Qué poderosos son los ángeles, ¿ah? ¿Qué hace un pastor? Es la pregunta.
Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación, tenía que quemar incienso para producir una nube entre él y la presencia divina. De esa manera el incienso le protegía de la muerte. Levíticos 16:13. Aún así el sumo sacerdote Aarón tuvo que arriesgar su vida a la honra de correr en medio del pueblo para intentar parar al ángel de la muerte, a la tarea que habían recibido de exterminar al pueblo. Los 2 hijos de Aarón habían muerto delante del Eterno en el momento de quemar incienso de manera incorrecta. Ahora Aarón tenía que quemar incienso de manera que el Eterno no había mandado. En obediencia a Moisés, Aarón se entregó para salvar al pueblo. Su entrega dio efecto. El ángel de la muerte dejó de matar cuando Aarón llegó a donde estaba. Como Aarón echó el incienso sobre el incensario, había una nube entre él y el ángel de la muerte. De esa manera el ángel detuvo que parar por causa de la nube de incienso. Esa nube contiene un secreto muy grande. Habla de la muerte del Mesías, de Yahshua, por medio de la cual el pueblo de Israel es salvado de la destrucción. Anteriormente Moisés había pedido al Eterno perdonar al pueblo y borrarle del libro. Ahora vemos la misma actitud en su hermano Aarón, que estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo. Estos son líderes de verdad, buenos pastores que dan su vida por las ovejas. Que el Eterno levante muchos de ese tipo de líderes de nuevo en estos días. Aleluya. En la aliyá número 4, esta cuarta aliyá de la parashá de Coraj, en Números capítulo 17. Bueno, ese es más adelante. Aleluya. Aleluya. Lo voy a dejar aquí para entrar en esto en la parashá en la aliyá número 5, mis hermanos, en la aliyá número 5. Así que vamos a orar para dejarlo aquí, ¿verdad? Porque esto tiene la continuidad ahora en el capítulo 17. Barú atá Yahweh Eloheinu melech olam, asher natan lanu bedivot emet vayayei olam natan betagenio. Barú atá Yahweh noten ha-bri harashat. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos dio la palabra de verdad y plantó la vida eterna en medio de nosotros. Bendito eres, Yahweh, dador del pacto renovado. Barú atá Yahweh Eloheinu melech olam, asher lanu Torah emet vayayei olam natan betagenio. Barú atá Yahweh noten ha-Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres, Yahweh, dador de la Torah. Shalom alejen, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo.